¿Alguna vez nos hemos preguntado qué se necesita para construir algo que de verdad perdure? Bueno, el libro del Génesis nos da una de sus primeras respuestas, y lo hace con dos imágenes muy poderosas. Una torre altísima que busca tocar el cielo, y por otro lado, una simple tienda de campaña. Hoy vamos a analizar qué significan estos dos caminos y qué nos dicen sobre cómo construir un legado. Y es que esta pregunta es universal, ¿no? Es algo que resuena con todo el mundo en algún momento. ¿Cómo hacemos para que nuestra vida deje una huella? ¿Cuál es ese secreto para construir algo que vaya más allá de nuestro propio tiempo en este mundo? La primera gran respuesta que nos encontramos en la historia a esta pregunta es construir. Pero no cualquier cosa. Construir algo enorme, imponente, imposible de ignorar. Y esa es precisamente la historia de la Torre de Babel, el primer gran proyecto de la humanidad para hacerse grandes por sí mismos, y sobre todo para asegurarse de que su nombre nunca se olvidara. Ok, pero ¿cuál era el plan exactamente? Porque esto no fue algo improvisado para nada. Detrás de cada ladrillo, de cada gota de sudor, había una motivación súper clara, un deseo inmenso de supremacía, de forjarse un nombre y, claro, de tener el control de su propio destino. De hecho, sus metas, sacadas directamente del Génesis, eran muy concretas. Primero, la supremacía. Querían, literal, una torre que llegue hasta los cielos. Segundo, la identidad. Su grito de guerra era «hagámonos un nombre». Y tercero, la seguridad. Su mayor miedo era ser dispersados, así que querían evitarlo a toda costa. Y si lo pensamos un segundo, ¿a poco no nos suenan familiares esos deseos hoy en día? Y justo cuando parece que toda la historia se trata de la ambición humana, ¡pum!, el guión da un giro de 180 grados. Y es que entra en escena un personaje clave, Abraham. Su historia no arranca con un plan maestro de construcción, sino con algo mucho más etéreo, una promesa, una invitación a caminar por una senda totalmente diferente. El contraste es brutal. Fíjense nada más en el lenguaje. Por un lado, la gente de Babel dice, construyamos, hagámonos un nombre. Todo es acción propia, es el nosotros vamos a hacer. Y por otro lado, a Abraham se le dice, yo haré de ti, yo engrandeceré tu nombre. Es una promesa que se recibe. Es increíble, lo que unos intentaban arrebatar por la fuerza, al otro se le estaba ofreciendo como un regalo. Y aquí viene la gran ironía de todo esto. Abraham termina recibiendo exactamente lo que buscaban los constructores de Babel, una nación grande, un nombre reconocido, seguridad, todo, pero lo obtiene siguiendo un camino completamente opuesto. Este es un principio que vamos a ver una y otra vez en la narrativa bíblica. Cuando se pone el foco en las cosas de Dios, todo lo demás, de alguna manera, se acomoda. Pero bueno, una cosa es recibir una promesa y otra muy distinta es cómo se vive eso en el día a día. El estilo de vida de Abraham fue un reflejo perfecto de su confianza y era, literalmente, el polo opuesto a la mentalidad de los que construían la torre. Su vida se puede resumir básicamente en dos actividades. Primero, vivir en tiendas de campaña. Y ojo, esto no era porque fuera pobre, para nada. Era toda una declaración de intenciones. Simbolizaba que su verdadero hogar no estaba aquí, que se veía a sí mismo como un peregrino, alguien que estaba de paso. Y segundo, construir altares. Mientras otros apilaban ladrillos para su propia gloria, Abraham apilaba piedras para conectarse con Dios. Su verdadera inversión no era material, era espiritual. Y es fascinante, porque siglos más tarde, el libro de Hebreos lo explica perfecto. Su vida en tiendas no era por falta de ambición, sino todo lo contrario. Vivía como un extranjero porque en realidad esperaba la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Su perspectiva no estaba clavada en la tierra, su mirada estaba puesta en lo eterno. Ahora, claro, vivir de esta manera no es nada fácil. Y la fe de Abraham estaba a punto de enfrentar su prueba más grande, un momento en el que la dura, cruda realidad parecía reírse en la cara de cada una de las promesas que había recibido. Pensemos en esto, se le promete una tierra, y la realidad es una hambruna que lo obliga a huir. Se le promete una familia bendecida, y la realidad es que su esposa, que iba a ser la madre de esa gran nación, es llevada al palacio de un rey extranjero. Se le promete seguridad,
Y la realidad es que vive como un forastero, rodeado de peligros. O sea, cada prueba fue un golpe directo al corazón de la promesa. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permitir pruebas así? Desde la perspectiva bíblica, estas pruebas no buscan destruir la fe, sino pulirla, refinarla. Como diría el apóstol Pablo mucho tiempo después, el sufrimiento nos enseña a resistir, y esa resistencia nos va forjando el carácter. Y un carácter así, bueno, ese carácter es el que nos da una esperanza a prueba de todo. Así que al final de todo, volvemos al punto de partida, a la elección fundamental que nos presentan estas dos historias. Dos caminos muy distintos que, por supuesto, llevan a dos legados completamente diferentes. La elección, entonces, es bastante clara. Por un lado, tenemos la mentalidad de la torre, construir para la propia fama, para la propia seguridad, con la vista puesta aquí, en lo terrenal, y dependiendo siempre del esfuerzo humano. Y por el otro, está el camino de la tienda, vivir confiando en una promesa, con la mirada puesta en lo eterno y dependiendo de la fe y la obediencia. Y así, esta historia, de hace miles de años, nos aterriza con una pregunta que no puede ser más actual, una pregunta que resuena para cada uno de nosotros. En nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros talentos y nuestra energía, ¿qué estamos construyendo? ¿Torres o altares? Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que es el punto de partida de algo gigantesco. Estamos en Génesis, capítulo 12. El personaje, Abraham. Y la escena inicial es brutal. Totalmente. Imagínate tener 75 años. Toda tu vida ya hecha, tu gente, tu seguridad, el lugar que llamas hogar. Y de la nada, una voz te dice, deja todo. Tu país, tus parientes, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Y ni siquiera le da la dirección, ¿eh? No hay mapa, es un mandato radical. Claro. No es múdate al pueblo de al lado, es un desarraigo completo. Le está pidiendo que borre toda su identidad pasada para caminar hacia un futuro, pues, totalmente incierto. Confiando solo en una promesa. Es un salto al vacío. Un salto existencial, ¿sí? Exacto. Y para este análisis, tenemos una fuente que desglosa este momento no solo como una historia, sino casi como un manifiesto sobre cómo vivir. Nuestra misión hoy es entender esas promesas increíbles que se le hacen, ver cómo sus primeras acciones definen una nueva forma de estar en el mundo y, claro, la paradoja salvaje que enfrenta casi al minuto 1. Ajá. Y todo empieza con una pregunta que a mí me voló la cabeza. ¿Qué diferencia hay entre construir algo para hacerte famoso y que te prometan hacerte famoso sin que lo pidas? Esa pregunta es el corazón de todo el asunto. ¿Verdad? Es que lo que el texto nos presenta no es solo la historia de un hombre, es el choque de dos proyectos de civilización, digamos. Por un lado, el esfuerzo humano por alcanzar la grandeza. ¿Por la fuerza? Por la fuerza. Y por otro, un proyecto donde la grandeza no se construye, se recibe. Bien. Entonces, entremos a esas promesas, porque no son cualquier cosa. Para nada. En Génesis 12, versículos 1 al 3, le dan un paquete de 3 garantías cósmicas. La primera, haré de ti una gran nación. Eso es supremacía, un legado. Y piensa lo que eso significa. Se lo están diciendo a un hombre de 75 años con una esposa que, sabemos, es estéril. O sea, la promesa ya nace siendo biológicamente imposible. Buen punto. Exige una fe que va contra la lógica. Totalmente. La segunda promesa es, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Identidad. Te vamos a hacer famoso. Una figura histórica. Ajá. Y la tercera, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, seguridad. Un escudo divino. Y lo que es fundamental aquí, y que a veces se nos pasa, es que Abraham no pide nada de esto. No negocia. No presenta un plan de negocios. Cero. Es una oferta unilateral. Un regalo. Así, puro y duro. Y eso lo cambia todo. Porque un logro se puede perder. Te lo pueden quitar. Pero un regalo define quién eres. Te convierte en el que fue bendecido. Pero aquí es donde tu punto de los dos proyectos se vuelve clarísimo. Claro. Porque justo antes de esta historia, ¿qué tenemos? La Torre de Babel. Capítulo 11.
El contraste es totalmente deliberado. Es casi como ver dos pinturas una al lado de la otra. Un espejo invertido. Exacto. La fuente que analizamos lo plantea así. La gente de Babel quería exactamente las mismas tres cosas que se le prometen a Abraham. Es increíble ese paralelo. O sea, las metas son casi idénticas. Grandeza, un nombre, seguridad. ¿Dónde está el quiebre? ¿Dónde se tuerce el proyecto de Babel? En el cómo y en el para quién. Si vemos sus motivaciones en Génesis 11, versículo 4, ahí está todo. Primero, supremacía. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta los cielos. Autoexaltación pura. Nosotros, con nuestro ladrillo, vamos a llegar al cielo. Exacto. Luego la identidad. La frase es literal. Hagámonos un nombre. Suena mucho a la cultura de hoy, ¿no? La del personal branding. Construye tu torre en redes sociales para hacerte un nombre, para que no te disperses, para no ser irrelevante. Es la misma motivación. Y eso nos lleva a la tercera meta, la seguridad. Su objetivo era no ser dispersados. Querían crear su propia unidad, su propia seguridad, centralizando el poder, en contra del mandato de Dios de llenar la tierra. Justamente. Y aquí viene la gran ironía, ¿no? Que todo eso que la gente de Babel se mataba por construir, la fama, la seguridad, la grandeza, A Abraham se lo regalan. se lo entregan en bandeja de plata, justo cuando él no lo estaba buscando. Es la diferencia entre fabricar tu propio legado y recibirlo como un don. Uno es un proyecto de ansiedad, de control. El otro, de confianza. Precisamente. La fuente lo resume de una forma brillante, haciendo alusión a un concepto de Pablo en Romanos. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Babel es el proyecto del querer y correr. Y el llamado de Abraham es el de la misericordia recibida. Y esa forma de recibir se ve al toque en su comportamiento, ¿no? Porque cuando llega a la tierra prometida, su reacción es muy particular. Sí, el texto dice que con sus 75 años simplemente partió como el Señor le había dicho. Llega a Canaán y en los versículos 7 y 8 pasa algo raro. No busca el mejor terreno para una fortaleza. No funda Abramlandia. No, para nada. Hace dos cosas muy específicas, y el texto las repite, como para que no se nos olviden. Vive en tiendas y construye altares. Ahí está. Y en esas dos acciones está toda su filosofía de vida. A ver, desarrollemos eso. Porque a primera vista suena muy pasivo, casi, poco ambicioso. ¿Por qué una carpa y no un palacio? ¿Por qué un altar y no una muralla? Porque cada una de esas acciones es una declaración. Primero, vivir en tiendas. Una tienda, por definición, es temporal, es móvil. Claro. Simboliza que él se ve a sí mismo como un peregrino. Su identidad no está anclada a un pedazo de tierra o a un edificio. Está anclada a la promesa que lo mueve. Encarna esa idea de sin nada vinimos, sin nada nos vamos. No se aferra. O sea, su hogar no era un lugar físico, era la relación con esa promesa. Exacto. Su seguridad no estaba en los muros, sino en la palabra que había recibido. Y la segunda acción, construir altares, es la otra cara de la moneda. Ajá. A diferencia de la tienda, que es frágil, un altar de piedras es sólido, duradero. Mientras su vida aquí en la tierra es ligera, móvil, su conexión con lo eterno es lo único que construye para que permanezca. Wow. Los altares son sus anclas, son puntos de adoración, de memoria, de dependencia. Lo único permanente que Abraham edifica son recordatorios de que él no es el centro. Una vida ligera en lo terrenal y pesada, anclada en lo espiritual. Es una idea poderosísima. Y hay un detalle fascinante que la fuente destaca, como un hilo que conecta todo. Siglos después, el apóstol Pablo, quizás el misionero más grande de la historia, ¿cuál era su oficio? Era fabricante de tiendas. Fabricante de tiendas. El libro de Hechos nos lo cuenta. Y eso no es una casualidad poética, es un eco temático. El padre de la fe y uno de sus más grandes exponentes compartían un oficio que es un sermón en sí mismo. Ese detalle es increíble. Te hace pensar en cuántos conflictos, cuántas guerras nacen de esa necesidad de construir torres en lugar de altares, de aferrarse a lo temporal. Pero bueno, la historia no es un camino de rosas, ¿no? Para nada. La fe que no se prueba es solo una buena idea. Y la prueba llega, pero con todo.
Justo después de llegar a la tierra prometida, la que se supone que fluye leche y miel, Ajá. el texto dice que hubo un hambre terrible en la tierra. La promesa choca de frente con una sequía, y Abraham tiene que huir a Egipto para sobrevivir. Y es ahí, en el extranjero, donde el miedo le gana. El miedo siempre revela dónde hemos puesto nuestra verdadera seguridad. Cuando la promesa parece fallar, ¿a qué recurrimos? Y Abraham recurre al ingenio humano, al plan B. Le dice a su esposa Sarai, oye, como eres muy hermosa, di que eres mi hermana. Una jugada de autopreservación total. Claro, su lógica es, así me tratarán bien y no me matarán. Pero, al hacerlo, pone en riesgo a la mismísima portadora de la promesa, la futura madre de naciones. Y, por supuesto, el plan sale terriblemente mal. O bueno, terriblemente bien, según cómo lo veas. Jaja, sí. El faraón oye de la belleza de esta mujer, que supuestamente está soltera, y se la lleva a su harén. A cambio, Abraham recibe una fortuna. Ovejas, vacas, camellos, sirvientes. Se vuelve rico, pero pierde a su esposa. La promesa está hecha a pedazos. Y aquí es donde la historia da el giro. No es Abraham quien arregla el desastre que él mismo creó. No. El texto dice que Dios interviene directamente. Manda plagas terribles sobre el faraón y su casa por causa de Sarai. Es una intervención soberana para rescatar la promesa a pesar de la torpeza de su portador. La confrontación final es humillante. El faraón, que es un pagano, llama a Abraham y le da una lección de moral. Casi cómica. Le dice, ¿pero qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Lo reprende y lo expulsa de Egipto. Pero lo expulsa con toda la riqueza que había acumulado. Es una locura. Sale de ahí humillado, pero rico, y con su esposa de vuelta. Y si conectamos esto con las 3 promesas del principio, la paradoja es total. Parece que cada una fue demolida por la realidad. A ver, desglosémoslo punto por punto. Primera promesa. La tierra. ¿Qué pasa? Se vuelve inhabitable. Tiene que irse. La promesa se contradice con la circunstancia. Segunda promesa. La gran nación. La descendencia a través de Sarai. Y casi de inmediato la pierde. La entrega al harén de otro hombre. Humanamente, el linaje se cortó ahí. Y la tercera, la seguridad. Bendeciré a quienes te bendigan. ¿Y dónde termina? En una situación de peligro mortal, dependiendo de una mentira y a merced de un rey extranjero. Las 3 promesas, en jaque mate. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la promesa era débil. ¿O que Dios falló? No. Al contrario. Y este es el punto más profundo. No es un fracaso de la promesa, es la prueba de la confianza en ella. La fuente lo conecta con la idea de Romanos 5. Las pruebas desarrollan resistencia, la resistencia produce carácter y el carácter fortalece la esperanza. La fe no es creer que no habrá problemas. Es creer que la promesa es cierta a pesar de los problemas. Es en el horno de la contradicción donde la fe se purifica. Y es clave que incluso en medio del error garrafal de Abraham, de su miedo, de su mentira, es Dios quien actúa para enderezar el rumbo. Eso lo cambia todo. Demuestra que la elección, la bendición, no se basa en la perfección de la persona. Si dependiera de eso, la historia habría terminado ahí. La fidelidad de Dios es más grande que la infidelidad humana. Y Abraham sale de Egipto no por su plan brillante, sino rescatado. Y sale, irónicamente, con más recursos. La prueba, aunque fue humillante, al final lo posiciona mejor para el futuro. Bueno, a ver, repasando el camino que hicimos, me quedo con 3 ideas que son como los cimientos de esta historia. Primero, ese contraste brutal entre la mentalidad de Babel, construir tu propia gloria, y la de Abraham, recibirla como un regalo. Es la diferencia entre una vida basada en el esfuerzo y una basada en la gracia. Segundo, el estilo de vida que esto genera. Esa imagen de vivir en tiendas y construir altares. Tratar lo terrenal como pasajero y anclar tu vida en lo eterno. Es una reconfiguración total de lo que significa construir una vida. Una redefinición radical del éxito y la seguridad, ¿sí? Y tercero, y quizá lo más desafiante, esta idea de que la fe auténtica no es que no haya pruebas, sino que se forja justo cuando las circunstancias gritan lo contrario a la promesa. La prueba no es señal de abandono, es el gimnasio de la confianza. Y todo esto, al final,
Nos deja flotando una pregunta, ¿no? Una reflexión que aterriza de lleno en nuestro día a día. A ver, adelante. Pues esto plantea una pregunta importante sobre nuestras propias vidas. ¿Qué tipo de estructuras estamos edificando? ¿Estamos, quizás sin darnos cuenta, construyendo nuestras propias torres de Babel? Torres hechas de logros, de reputación online, de seguridad financiera, todas diseñadas para hacernos un nombre y evitar dispersarnos. O por otro lado, estamos aprendiendo a vivir con la ligereza de una tienda de campaña, entendiendo que mucho de lo que nos afanamos por poseer es temporal. Y al mismo tiempo nos estamos enfocando en construir altares, es decir, prácticas, relaciones, convicciones que reconocen que nuestra verdadera seguridad, nuestro propósito, vienen de algo más grande, incluso y sobre todo cuando el hambre azota nuestra propia tierra prometida.